Yo quisiera hacerle una consulta. ¿Está usted pensando en adquirir alguna vivienda para esta Semana Santa? De repente viajar, hacer alguna compra especial. Bueno, pues sabe, la delincuencia no solamente es a mano armada. Resulta que en muchas ocasiones nosotros lamentablemente firmamos algún papel y nos roban, nos estafan. Y pues ahí está entonces también parte de la delincuencia. Hoy se encuentra con nosotros como invitado el señor fiscal Luis Arturo Archila, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes. Gracias. Y a toda la teleaudiencia que a esta hora pues está sintonizando el canal y viéndonos acá de qué manera podemos ayudar o de qué manera podemos colaborar a que la vida sea de más bienestar. Totalmente, le agradecemos mucho su visita y recordemos también a todos los televidentes, Ingrid, que es una mesa abierta porque todas las personas que nos vean pueden enviar su comentario, su duda a través de la bandeja del WhatsApp 5691-7782. El fiscal amablemente lo estará respondiendo. Ya comentabas tú acerca del robo a viviendas, sobre todo en ese sentido en cuanto a las escrituras, a la papelería. ¿Qué nos puede proteger como guatemaltecos a la hora de adquirir o vender algún inmueble? Bueno, yo creo que tenemos que regresar un poco a la época de nuestros abuelos, por ejemplo, cuando uno les preguntaba a nuestros padres, decían, yo tengo mi abogado. Y entonces iban y visitaban al abogado y le hacían ver cuáles eran sus intereses, sus pretensiones, en una oficina, ¿no? Hoy en día ha cambiado tanto, nos ha ayudado mucho la tecnología, nos ha ayudado mucho el desarrollo, el avance, pero al igual nos ha puesto también vulnerables. Sí. Hoy, algunas veces, negocios de esta magnitud, porque son negocios importantes, o sea, una inversión de una casa, de un vehículo, no es una inversión pequeña. Y algunas veces dicen, bueno, reunámonos en el comercial tal, en el café tal, en el restaurante tal, y con tanta informalidad, ¿no? Entonces se ha ido perdiendo esa seriedad. Sí. O sea, debemos de tener más seriedad en las cosas y darle a cada cosa su importancia, porque un negocio de esa naturaleza es importante. Entonces hay que ir a donde podamos estar y poder hacer, analizar exactamente, y donde podamos tener la asesoría de alguien que nos pueda ayudar. Porque hoy yo acudo al café, pues yo solo. Sí. Y no es lo mismo llegar a un café o a un restaurante donde hay mucha gente, mucho público, a que llegar a una oficina donde, como hoy estamos acá nosotros, donde pueda ser más personal, donde yo pueda hacer preguntas o pueda mi abogado interrogar al vendedor, qué sé yo. ¿Cómo nosotros, por ejemplo, podemos prever, de hecho? Porque bueno, el primer consejo definitivamente es acercarnos a un abogado, pero ¿cómo podemos prevenir que este tipo de cosas suceda? Porque en muchas ocasiones llegan con papelería completa, llegan a enseñarnos cuántas cosas firmamos con cheques y, bueno, encima bancos involucrados, y aún así, como bien decimos en Guatemala, nos meten el golazo. ¿Qué hacemos entonces para darnos cuenta si las cosas realmente son claras o no? Creo que tenemos que ser más cautelosos, más prudentes y quizás un poco ir más allá. Recuérdense que la estafa es ardid engaño. Entonces, esta gente está preparada. O sea, todo tiene, alguien hace como nosotros o como ustedes, hacen estas tareas porque les gustan y las saben hacer. Entonces igual cada quien busca como la manera. El vendedor es una persona que convence. Claro. Igual, este tipo de personas son muy astutas, muy hábiles, y entonces algunas veces se deja uno llevar por esas palabras que algunas veces utilizan y caemos, ¿no? Como lo dice, tienes tu plan estratégico, tienes tu logística para que uno caiga directamente. Exacto. Entonces sí tenemos que ser más acuciosos, ir más allá, o sea, tratar de... Leer entre líneas también. Exacto, sí, ir más allá, definitivamente no quedarnos y verificar, es que algunas veces no verificamos la información también, nos quedamos, no la corroboramos. Se puede ir al registro de la propiedad, por ejemplo, uno mismo, hoy hay facilidad para hacerlo, hay hasta en línea, uno puede consultar y ver en los registros las fincas en ese momento. Porque ellos, como bien dicen ustedes, nos llevan documentos y lo hacen muy real. Sí. Lo hacen muy real. Entonces, eso nos convence y nos quedamos ahí. Pero entonces yo tengo que ir, deme tiempo, nos reunimos de nuevo,
voy a verificar esta información. Entonces eso es lo que hay que hacer, o sea, hay que corroborar la información. Hablábamos también, no solamente en el caso de las viviendas, que pues obviamente ya sabemos cuánto se ve día a día, sino también podemos hablar de la clonación de tarjetas, robo de celulares, tantas cosas. Y de hecho ahorita que viene pues esta semana mayor, en donde muchas personas salen de su casa, que se presta también, ¿cuáles son los pasos a seguir? Por si nosotros hemos ya, por ejemplo, bueno, ya alguien ya tiene una estafa, alguien ya lo estafaron, ¿qué tenemos que hacer para poder recuperar algo que ya nos quitaron, por ejemplo? Bueno, el primer paso, si ya ha ocurrido, si ya hemos sido víctimas, es denunciar. Debemos confiar en las instituciones. O sea, se ha perdido esa parte, pero yo creo que, por ejemplo, el Ministerio Público en este momento está posesionado. Hemos trabajado, en el caso nuestro, de delitos patrimoniales. El año pasado, por ejemplo, se trabajó la estructura de OLX, que precisamente tenía que ver con las ventas en línea, los servicios, y entonces pudimos desarticular una estructura que se dedicaba a eso. Pero como les decía hace un momento, la facilidad está ahí y está instalada constantemente. Una persona que no se haya percatado de la noticia, pues consulta y ve, y entonces ve, hay una oferta. Y entonces nos dejamos ir también por las ofertas. Es cierto, tiene razón. ¿Verdad? ¿Sabe, señor fiscal? De hecho, estábamos hablando de cómo las personas que siempre nos sintonizan quieren ser parte de, tienen sus consultas, y pues vamos a leer los WhatsApp, Pablo. Ahí vamos con el primer WhatsApp. Dice, mi mamá vivía unida con mi papá. Él compró un terreno y murió cuando mi mamá quiso seguir pagando. Como que quedó intestado, imaginamos allí, ¿no? Hay uno más, ¿cómo darnos cuenta cuando los documentos son falsos? Dice también. ¿Qué podríamos decirle a esta persona? Bueno, hoy en día volvemos al tema de la autenticidad de los documentos, porque hoy el escáner, por ejemplo, es una herramienta que si lo pasamos este documento pareciera que es el original. Entonces, igualmente hay que corroborar. Si son escrituras públicas, podríamos ir y buscar al notario a ver si efectivamente él faccionó esa escritura. Hoy también está la facilidad, hay un directorio, hay un colegio de abogados que le proporciona la información inmediatamente, hasta por teléfono, para verificar, porque hoy ir a las oficinas, hoy está el RENAP, por ejemplo, donde podemos tener una atención inmediata al registro de la propiedad. Y lo que decía usted, de tomarse el tiempo necesario también para analizar y poder estudiar cada documento. No es ser tan presurosos uno en las decisiones. Mayormente que son decisiones importantes que van a afectar nuestro bolsillo. Total. ¿Verdad? Ahora una de las consultas, y es que de hecho, pues como no suele tocarse tanto el tema, en el tema de la prisión, para las personas que de repente pues, son estafadores, ¿qué les espera a la hora de que ustedes logren una captura? Bueno, la estafa, por ejemplo, es un delito que aún se discute la penalidad porque va de 6 meses a 4 años. ¿Pueden ser solo 6 meses por alguien que estafó nada más? Exacto, podría ser dependiendo la cuantía. Sí. No, o sea, ya se pondera, hay una proporcionalidad, una razonabilidad en relación a esto. Sin embargo, hoy en día ya no hablamos de estafas mínimas, o sea, hablamos de estafas fuertes, y entonces es donde algunas veces las personas se ven como un poco decepcionadas porque dicen, bueno, vamos a prisión. Inclusive no puede ni ir a prisión, sino que puede ser objeto de una sustitución de la prisión y entonces una medida sustitutiva. Vamos con más WhatsApps. Buenos días, ¿cuáles son las páginas o apps para ver si un terreno o casa es legítima? Algo de lo que usted comentaba, esto es en el registro de la propiedad. Registro de la propiedad, cabalmente. Ingresar al portal de registro de la propiedad, ahí puede encontrar usted toda esta información. Ingrid. A mi papá la amante le quitó un terreno. ¿Se puede hacer algo? No lo sabíamos hasta que murió. Uy, claro. ¿Qué hacemos? Sí, es posible. ¿Qué se hace? Hay que denunciar, porque probablemente lo que hablábamos, una falsedad en el documento. Entonces, ya se cuestiona. ¿Cuánto tiempo tarda ese trámite, por ejemplo? Mire, como ahí ya vienen otras instituciones a colaborar con el Ministerio Público, ya son los peritos de INASIF, y INASIF ya tiene mucha carga, pero pueden ser investigaciones un promedio de 6 a 2 años. Sí, porque imaginan las pruebas, escasez de pruebas que claro. podrían haber en este caso. Como ellos decían, se enteraron hasta que el papá falleció. Y que en este caso también ella pudo haber dicho que no, que se lo regalaron. Sí, es muy difícil comprobarlo, pero bueno. Sí, pero Buenos sí días. es posible. ¿Cómo se puede hacer que un terreno que está ocupado, mi papá tiene las escrituras originales? Bueno, pasa mucho también, no sé si usted se ha dado cuenta cuando las personas llegan Hay solamente... una usurpación. ¿Qué Ya no pasa quieren en salir, ¿cierto? Sí, hay una suele usurpación. pasar. Entonces, miren, lo que pasa es que algunas veces se deja pasar el tiempo.
El tema de la usurpación es si en este momento alguien irrumpe acá, llamamos a la autoridad y sin necesidad de hacer tanto trámite, la autoridad debe de desalojar. O sea, la policía tiene la facultad, de acuerdo a la ley, de poder hacerlo. Donde hay grupos, por ejemplo, se puede hacer. Pero algunas veces dejamos que se instalen, ya pasan, entonces ahí ya por el derecho de defensa, los derechos humanos, entonces ya tenemos que hacer un trámite para alojar a las personas y no vienen las violentar manifestaciones derechos. Y se hace tan grande, ¿no? Vamos a ver el otro. Mi esposo murió, ¿cómo puedo hacer con la propiedad en la cual estoy viviendo? Dice que está intestada. ¿Qué debo hacer? Mire, está una variedad. El tema de la propiedad acarrea muchos temas, porque algunas veces no puede ser penal. Es de ir y hacer el intestado, radicar el proceso sucesorio ante un notario o ante un juez civil para que pueda tener una respuesta. No necesariamente tiene que ser una denuncia penal. Puede ser una situación más liviana resuelta en una sede judicial civil. Vamos a leer el siguiente WhatsApp. Si la señora que me vendió se fue a Estados Unidos, ¿cómo puedo proseguir con la demanda? Igual, yo creo que teniendo los documentos se puede iniciar la denuncia. Esta pregunta también muy interesante, fiscal. ¿Cómo sabemos cuando nuestra identidad es robada o clonada? Interesante. Es que algunas veces hay mucha sutileza, ¿no? Y no nos vamos a percatar hasta que no sucede algún acontecimiento con el documento. Hay una venta o regularmente ocurre con, por ejemplo, las ventas de electrodomésticos, de todo ese tipo de enseres de casa que llegan y compran hoy por la famosa de Visa Cuotas, y entonces allí es cuando algunas veces utilizan el DPI o utilizan una tarjeta de crédito, y hasta en ese momento la persona, la titular del documento, se percata. Y entonces es cuando denuncia. Demasiado tarde. ¿Verdad? Vamos a ver, seguimos al siguiente. Yo pagué mensual un terreno y no me daban recibos. Luego el dueño vendió el terreno y ya no me regresó mi dinero. ¿Será que puede hacerse algo allí? ¿Se mira como estafa? Es una pregunta que hacen los usuarios. Correcto, sí es posible, porque ella tiene comprobantes que sí pagó y no recibió nada a cambio. Claro. O sea, pagó por esto y no lo recibió. Entonces sí es posible. Puede denunciar y puede instalarse un proceso por estafa. Muy bien, ahí está. Entonces, bueno, este tema que sin duda alguna da muchísimo de qué hablar, y lo más importante que bien se mencionaba es la importancia de la denuncia, acercarnos a las autoridades, denunciar, y bueno, pues bien, ya veíamos también esta página donde podemos ingresar para ver cuál es el estado de nuestras viviendas, para ver el estado de la vivienda donde usted va a estar. En el caso del alquiler, que pues puede pasar así de ya muy breve para cerrar, porque vamos en contra del tiempo, ¿alguna sugerencia especial también para evitar? Porque, por ejemplo, ahorita que vienen las que van a alquilar. Recibo, claro. ¿Cómo se dice? Referencias. O sea, hay que tener referencias. Hoy en día debe de pedirse una referencia a los amigos. No se puede dar a desconocidos. Claro. Para no, precisamente, primero que no le paguen y luego que le dejen daños en la vivienda. Porque hemos visto también que la gente se va y se lleva todo. Desde las bombillas hasta aparatos de... O lastiman todo eso. Pero bueno, muchísimas Pero gracias. una última, aprovechando el espacio, que viene ahorita la época de Semana Santa, que puedan tomar sus medidas al dejar sus viviendas. Está bien que puedan salir a pasear, pero que dejen todo asegurado, que no dejen cosas también que puedan en algún momento causar daños como incendios o ese tipo de cosas, pero sobre todo que puedan evitar el robo, que puedan ingresar. Nosotros hemos atacado algunas estructuras relacionadas con el robo de viviendas, pero obviamente también el ciudadano debe de tomar medidas, dejar a alguien que verdaderamente sea de confianza al tanto, y algunas veces inclusive no dar mucha información si va a salir o no va a salir, porque algunas veces... En las redes sociales todo el mundo publica. Hay que guardar un poquito, sí, hay que tener cuidado. Pero muchísimas gracias, señor fiscal, por estar con nosotros. Le agradecemos mucho, es un tema bastante extenso porque hay varias áreas, pero esperamos que nos visiten en una próxima y muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día a todos. Igual.